Este es uno de los versículos que más motivan la discordia entre los testigos de Jehová y los cristianos. Esta falsa suposición les lleva a negar que Dios se encarnó en la persona de Jesús y que fue el arcángel Miguel el que se convirtió en un hombre. Por lo tanto, y debido a que ellos niegan que Jesús es divino, han alterado la Biblia en Juan 1:1, negando así la divinidad de Jesús. Por esta y otras razones, ellos tienen su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, en la que han agregado el artículo indefinido un al versículo, tergiversándolo de esta manera: y la palabra era un Dios. La traducción correcta para este versículo es la siguiente: esta es la forma como está traducido en la Nueva Biblia Estándar Americana, la Nueva Versión Internacional, la versión King James, la Nueva Versión King James y otras. Por diferentes razones, la traducción del Nuevo Mundo es incorrecta con relación a este versículo. Primero que todo, la Biblia enseña un estricto monoteísmo. Decir que Jesús es un Dios equivaldría a decir que hay otro Dios además de Yahweh, lo cual es contrario a la Escritura. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Claro está que los testigos de Jehová responderán afirmando que Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino una clase menor de Dios, un Dios simplemente fuerte. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El problema inmediato con esta explicación es que Yahweh es también llamado el Dios poderoso, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Podemos ver entonces que la explicación de los testigos de Jehová no es válida, porque tanto el Hijo como Dios en la Escritura son llamados poderoso. Aún más,
¿Cuántos dioses cree usted que existan realmente en las Escrituras o en todo el universo? La respuesta obvia es que hay un solo Dios verdadero en existencia, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Con frecuencia los testigos de Jehová afirman que Jesús es un Dios, en el sentido en que Moisés fue llamado Dios. Pero Moisés no fue llamado un Dios. Más bien, y de acuerdo a la Escritura, sería constituido Dios. Pero, ¿por qué Moisés sería constituido Dios para Faraón? Ante todo, debemos entender el contexto de la situación de idolatría que reinaba en Egipto. Para el pueblo egipcio, los faraones, sabios, sacerdotes y hechiceros eran constituidos dioses, no solo por sus posiciones de autoridad, sino debido a que por medio de sus encantamientos y hechicerías hacían prodigios y maravillas como las que vemos en Éxodo, donde llegaron inclusive a imitar varias de las plagas que les envió Dios a ellos. Por lo tanto, tenía sentido lógico y común que Dios constituyera a Moisés como un Dios, el cual tenía que estar a la altura de los dioses de Egipto. Si Dios no hubiera hecho prodigios y maravillas a través de Moisés, el faraón y sus siervos nunca lo hubieran escuchado. Esta es la razón por la que a Moisés se le fue dada la autoridad y el poder para mostrar milagros poderosos que diezmarían mucho a Egipto. Pero esto no significa que Moisés fuera realmente un Dios. Recordemos que así como Dios puede hacer prodigios y maravillas por medio de sus siervos, Satanás también lo puede hacer a favor de sus súbditos. Por lo tanto, ser constituido Dios con relación a llevar a cabo milagros sobre Egipto, en un reino que constituía aún hasta las ranas como Dios, no es igual a ser llamado
un Dios, como es el caso de nuestro Señor, el cual estaba en el principio con Dios. Si los testigos de Jehová realmente piensan que Juan, un judío estrictamente monoteísta, estaría enseñando que existía otro Dios, además de Jehová, así fuera un Dios menor, estaría en contravía de lo que le habían enseñado en sus estudios sus maestros judíos monoteístas. Juan nunca hubiera creído y jamás hubiera aceptado el hecho de la existencia de un Dios menor al único y verdadero Dios en existencia. Aún más, Juan comparó la palabra con Dios, al decir que la palabra era Dios y que la palabra fue hecha carne. Note que dice que Dios era la palabra. Esta es la traducción palabra por palabra. No está diciendo que la palabra era un Dios. Esto no tendría sentido. Sin embargo, vamos a dividirla en 3 oraciones diferentes. Con relación a la declaración número 3, la traducción correcta es: y la palabra, el verbo, era Dios. No es correcto: y Dios era la palabra, el verbo. En este caso, o logos, por favor, vea el punto número 3, significa que la palabra es el sujeto de la oración o cláusula. Por lo tanto, la palabra era Dios es la traducción correcta, no Dios era la palabra. Pero esto no niega la idea de que Juan está hablando de un solo Dios, no de dos. Aun cuando los testigos de Jehová afirmen que Jesús es un Dios o el Dios fuerte, como ya explicamos anteriormente. ¿Será que de la nada aparece súbitamente un nuevo Dios en el texto de Juan 1:1? No. Es el mismo Dios del que se habla en la primera y en la segunda parte. ¿Cómo es posible que los testigos de Jehová afirmen que la palabra, de alguna manera, se convirtió en un Dios, considerando que un solo Dios es mencionado en el texto? Recuerden que la herejía que enseñan los testigos de Jehová es que Jesús era el arcángel Miguel. La pregunta siguiente sería: ¿hay algún lugar en la Biblia en la que un ángel sea llamado un Dios? No lo hay. Solo Satanás es llamado el Dios de este mundo en 2 Corintios 4, 3 al 4, pero no es llamado un Dios. En el griego de Juan 20:28, Tomás le dijo a Jesús: el Señor de mí y el Dios de mí. Si Jesús no era Dios, sino un Dios, ¿no hubiera entonces Jesús corregido a Tomás? Jesús debería haberle dicho a Tomás: yo no soy ni el Señor tuyo, ni el Dios tuyo. Yo simplemente soy un Dios menor, Tomás.
Pero, ¿corrigió Jesús a Tomás? No. No corrigió a Tomás porque el haberlo hecho hubiera sido ridículo. Además, Tomás estaba en lo correcto. Si Jesús hubiera sido el arcángel, nunca se hubiera tomado la gloria de que lo llamaran Dios. Pero aún así, los testigos de Jehová dicen que Tomás estaba tan aturdido que lo que él hizo fue lanzar un juramento. Pero esto es tan ridículo como las cosas que inventan los testigos. Esto significaría que Tomás, un hombre devoto a Dios, juró al frente de Jesús y usó el nombre del Señor en vano, violando así Éxodo 27. Pero este no es el caso, ya que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a un discípulo de Cristo usando el nombre de Dios en vano. En conclusión, Juan 1:1 es traducido mejor sin la inclusión del artículo un dentro del texto. Y la palabra era Dios es la mejor traducción. De esta forma, no aceptaremos el peligroso politeísmo que sí aceptan los testigos de Jehová al declarar a Jesús un Dios.